buenas tardes, sean todos a su programa de Conversando con el Chef Saúl Macedo desde el ombligo de Centroamérica en Honduras específicamente. Somos 0101, o sea, Atlántida, La Ceiba, Ceibita la Bella, la novia de Honduras. En este momento quiero darle la bienvenida a mi muy buena amiga y chef Malak Moros desde nuestro hermano país Colombia, del cual pues es una gratitud el hecho de tenerla aquí presente, es un honor, ¿verdad? Porque es una de las grandes representantes de su país. Seas muy bienvenida, mi estimada amiga y chef Malak Moros, a tu programa. Muchas gracias, Saúl, a ti por tu invitación. Bueno, Saúl, yo empecé a los 12 años siendo pupila de grandes chefs del mundo. Empecé estudiando cocina de reyes y más cocina europea y árabe, ¿no? Debido pues a la parte genética, ¿no? Familiar. Pero pues luego empecé a generar otros tipos de gastronomía. Pero bueno, una de las cosas que siempre digo yo en entrevistas, ¿no? La mayoría de chefs dicen, yo empecé lavando, yo tuve como la fortuna de empezar visualizándome como chef, ¿no? En temas muy de arte culinario, hacíamos bodegones, cosas de azúcar. Entonces nacimos como en un seno familiar en donde todos estamos vinculados a la gastronomía, ya sea por la arquitectura, la hotelería o la misma gastronomía, ¿no? Entonces, de una u otra manera, como aportando esa cadena familiar y pues claro, yo sí pienso que para hacer algo, o sea, o llegar a ser algún buen chef, tendrías que, es como los pintores, ¿no? Viven en una familia de pintores y todos son buen pintor. Yo creo que la gastronomía es igual porque es un idioma, algunos empiezan en taquerías y no es menos, ¿cierto? Otros empiezan en grandes restaurantes, otros en hoteles, en líneas de... Pero definitivamente es algo que uno lo debe hacer desde muy pequeño para tener mayor habilidad, ¿no? En realidad, qué gran experiencia la que has tenido el poder haber comenzado en ese seno, ¿verdad? Y de la forma en cómo iniciaste, porque yo te puedo decir que yo siento una envidia de las buenas, ¿verdad? Puesto que no cualquiera tiene esas oportunidades y en realidad, pues desde ahí ya se va marcando cuál es el camino a seguir. Que De dentro de esa acuerdo. misma, sí, dentro de esa misma experiencia, cuando ya iniciaste, ¿qué es el mejor recuerdo que tú tienes que puedas mencionar en esos inicios? Bueno, yo creo que el mismo arte culinario, ¿no? Yo creo que para mí me alcanzó a sorprender un poco lo que puede hacer el humano y fíjate que aún con el Club Mundo Culinario es algo que yo quiero hacer, ¿no? No tanto que la máquina reemplace al ser, aunque sabemos que lo necesitamos, ¿no? Para grandes plataformas y para muchas cosas, en temas de asepsia y BPM, pero digamos que la destreza, ¿no? Del arte culinario, cuando tú puedes ver un bodegón, digamos, eso que tú, esa habilidad que tú tienes como ser humano. Yo también soy artista y bueno, de muy pequeña en la música, luego pues en el baile y termino en el teatro. Y creo que la gastronomía, porque ya había estudiado aparte, como digamos, de manera personalizada, ya llegar a la universidad y cuando llegué a la universidad casi que fui profesora porque ya sabía mucho, que eso es lo que cuenta uno cuando aprende de pequeño. Y yo creo que lo más impresionante para mí fue encontrar el arte en la cocina, ¿no? En donde tú eres capaz de desafiar tantas cosas, ¿no? Las presentaciones en hielo, donde se ponen los ceviches, las esculturas, y todo eso a ti como que te impacta. Pero hay algo también muy importante, Saúl, y tú lo decías en ese momento y pienso
es una de las cosas por las que uno cada vez debe ser un poco más, digamos, compartir el conocimiento, ¿no? Debido a que ahora hay muy mal profesores, pésimos profesores, y uno tuvo digamos que el gran privilegio de haber estudiado con gente que sabía de cocina y que te sorprendía en cada momento. Entonces, tú sentías respeto, admiración por tu maestro, eras casi como un hijo. Y también te daban disciplina y te sacaban de la cocina cuando no. Y bueno, también por el tema del arte, uno crece con una disciplina, ¿no? Con el silencio, toma los tiempos, que a veces lo que nos pasa en la panadería, ¿no? Necesitamos de tiempo y de paciencia y en la pastelería mucho más. Entonces yo pienso que eso ha sido lo que más, y pienso que es el vacío tan grande que tenemos en este momento, en que no tenemos, bueno, hay unos que son buenísimos, pero no tenemos un tan nivel, ¿no? Ahora escuelas que son pésimas, profesores que son pésimos, entonces ya no surge como la admiración, sino como que lleno unas notas y ya. Entonces pienso que eso a mí me ha marcado mucho y he tenido muy buenos profesores, muy grandes profesores, Pinos Caringela, John Butler, Nick Celino, muchos profesores de muy alta categoría que me han de una u otra manera formado, ¿no? Como chef. Qué grandioso saber, ¿verdad? Que llegando a los estudios superiores, básicamente fuiste formada en la vida, en la parte práctica, el empirismo, porque no estabas en el ámbito totalmente profesional, pero que ya tu vida ya la tenías ahí, ¿verdad? Bien sumergida. Y en realidad esa es la mayor ventaja que tuviste para poder sobresalir, ¿verdad? Positivamente. Y más que todo, Hay un grado más alto de autodidacta, ¿no? Que de empirismo. Y creo que por eso es tan importante bueno, que el estudio gastronómico es bueno, algún tema teórico masificado, pero la gente debe aprender maestro, alumno, directo. No como que los 30 porque sabes que no hacen nada, ¿no? Entonces, claro que sí, ese es el privilegio, ¿no? De pronto de sí. haber sido formada de una manera más aplicada, donde no hagas esto, corrige aquello, y la mayoría pues están con 30, nadie les para bolas, ni los corrigen, ni les dicen qué deben hacer, y luego creen que lo que hacen está bien. Sí, es que cabe destacar, ¿verdad? Que recibiste mucho amor en la enseñanza, pudiste ver esa pedagogía en la educación gastronómica que recibiste. Y eso, Bueno, y a veces habían cubetas que iban y venían cuando el maestro se le acababa la paciencia. No creas que eso es tan civilizado. sí, sabemos Más muy bien bien. ahora les quitaron la regla y ese es el problema. Eso sí, porque sabemos bien que antes era el garrote, va, lo más duro, pero una disciplina de miedo. Y Claro, y por ejemplo era, lo hiciste mal, vuelves y lo haces. Ahora él lo hiciste mal, hazlo en casa, nadie te va a corregir. Entonces ahí no está. Otra cosa que yo pienso, Saúl, cuando te dicen, ¿cómo es que te vas a volver maestro? Y bueno, eso ya está dicho en la práctica, ¿no? Pero yo le incentivo a todos los chicos que están nuevos, métanse en grandes plataformas, en hoteles, en barcos, que son tantas veces las que haces una receta que las terminas haciendo bien, así sea por inercia o por automatización, ¿no? sí, y una parte muy importante que mencionaste es el hecho de ser autodidacta, porque muchas veces hay quienes esperan que todo se lo den ya listo, no les gusta esforzarse, y esa disciplina tú sí la tenías, De ¿verdad? acuerdo, además que son cuántos países, tenemos 200 y muchos países, entonces decir chef internacional y no sabe sino hacer la cocina del país de él, pues muy aburrido, ¿no? Claro que sí, entonces eso es lo que básicamente tienes que ver, ¿verdad? Que el fundamento principal muchas veces se pierde, ¿verdad? En muchas escuelas enseñan comida internacional, pero no la propia. Y eso lo están implementando ahora en estos nuevos tiempos porque se han dado cuenta el valor cultural, el valor en la gastronomía, el valor en cuanto al conocimiento, ¿verdad? Y que eso realmente debe poder manejarse. Y dentro de esos grandes maestros que tú tuviste, digamos, ¿cuál sientes que fue la área que más trabajo te generó al momento de aprenderla?
Yo creo que la pastelería, porque, no, más la panadería, porque es un tema como de tiempo, es aburrido, secular. La pastelería de pronto tiene más color, creatividad, pero la panadería es más lenta, tienes que hacer todo muy perfecto, si no, no te sale. Entonces pienso que es un poco difícil, más difícil que el resto, porque todas cocina la prima, haces cocina de la otra y ya está un poco más, digamos, es un poco más enérgica, ¿no? O de pronto más espontánea. Cuando tú haces comida, por ejemplo, de parrilla, ¿no? Sabes que hay unos términos, pero sin embargo juegas con él, con las brasas, con... La panadería es un poco aburrida, no me gustan las cosas aburridas prácticamente. Sí, porque básicamente uno de los tiempos que más se toma es al momento de que está leudando lo que es la masa, ¿verdad? A no ser que tengas tu equipo, ¿verdad? Tu calentador para poder acelerar ese proceso. Y hay que, Exacto, y ya ahora todos estos de masa madre, una semana, eso es una locura. Entonces, me pienso que es como lo más difícil. De resto, todo me parece, y no porque sea difícil, sino porque es tedioso, ¿no? Pero de resto, yo creo que a la gastronomía hay que verla desde la culinaria, ¿no? Técnicas de alimentos, y yo creo que a los chefs les hace falta un poco más en eso que hablas tú de ser autodidacta, de ser un poco más, aparte de recursivo, yo creo que, ¿cómo te diría yo? Como curioso, ¿no? En experimentar, en investigar, en todas estas cosas. Entonces me parece que les hace falta como meterse en la química de los insumos. Nadie sabe para qué sirve un tomate, qué propiedades tiene el tomate. No, todos el sabor, no es el sabor, no es lo único. Entonces hay que hacer casi que un ejercicio estequiométrico de cada una de las frutas y las verduras y los insumos para que cuando se haga una sumatoria no se salga del cliché, ¿no? De leer una receta, hacerlo a pie juntillas y ni siquiera mejorarla. Y yo creo que en eso Italia nos lleva años luz, ¿no? sí, es que hay que considerar, ¿verdad? Que dentro de las debilidades de muchos profesionales, uno es la bromatología, otro es la epistemología, ¿verdad? O sea, el origen de los alimentos, y otro también es la química de los alimentos, ¿verdad? Que De sabemos acuerdo. muy bien que son tres áreas muy fuertes y aparte que la parte histórica requiere pues mucha disciplina, ¿verdad? Y tiempo Y también. también ¿cómo te diría yo? Hay una visión errada de que cocinar es solamente ir a echarle insumos a una paila y no hay una claridad de qué es el ejercicio de ser chef, porque la mayoría de gente me dice, ay, cocinas, no, el que cocina el cocinero, yo, imagínense, uno agarraba ya con proveedores y con todo el mundo. Entonces, cuando se es chef, se tiene que saber de investigación, se tiene que saber un poco de lo que hablas de bromatología, bueno, todas esas áreas que hacen parte de la construcción de un escenario. Y yo creo que los que más me impresionaba cuando yo era niña era de Batel. Batel era uno de los chefs de Luis XV, ¿no? Y entonces él conjugaba casi que toda la escena teatral. Entonces tenía unas presentaciones como Neptuno, el dios Neptuno, y abajo pues todo el pescado fresco para hacerse en parrilla, y te pones la parrilla al lado de lo helado. Entonces hay un desafío que es interesante, ¿no? Que eso pasaba como con el Circo del Sol, todo decía el Circo del Sol, ¿cómo hizo esta pirueta? Entonces eso es lo que tú dices, wow, y por eso pasa el Circo del Sol. Creo que eso es lo que quiere la gente en cada experiencia ahora que llaman gastronómica, ¿no? Que haya algo más allá de ir a comer, de entender qué es lo que estoy comiendo, su origen, tener una experiencia yo mismo, poder hacerla, vincularme con esos insumos, entender sobre esos insumos, que ahora te hablan sobre el café de aquí y allá, el café turco y por qué el café turco y sus propiedades. Entonces yo creo que ese es el desafío de todos los chicos, ¿no? Y que no, esto no es fácil. Realmente los que se meten o se inscriben en la gastronomía tienen que saber de química, de matemática, de cálculo, de costos, de sabores, de estequiometría, bromatología, bueno, y toda la filita que nos dice. Entonces la mayoría de gente dice, no, qué bien, y me voy a volver famoso. Y bueno, y luego no se puede salir ni a la esquina porque todo el mundo quiere tus recetas. Entonces se vuelve complicado porque dejas tú de vivir tu vida por vivir la de todos, ¿no? Y luego pues llegas al restaurante y le tienes que solucionar la vida hasta el celador. Entonces se vuelve todo como que no es tan fácil como se pensaba, ¿no?
Sí, y en verdad que son puntos muy importantes lo que tú acabas de decir, porque sabemos bien que a veces piensan que ser chef es solo cocinar. Dicen que a veces un 20-30% saber cocinar y lo demás es conocimiento. Vaya, como cuando tú haces una clase magistral, tú tienes que saber todo lo que corresponde a ese platillo, el origen, ¿verdad? El saber, el manejo de temperatura, qué sucede al haber algún cambio y con solo el hecho, vaya, de hablar de cuál es el grado en que Eso que va, correcto. inclusive parte del uso antropológico, porque está el estudio de la sociedad, si vivían en el frío, si realmente eran nómadas o cómo comían, y eso infiere mucho en lo que son, ¿no? Tú ves aquí en Colombia hay unos que se llamaban los Nucat Macú, a mí me encantaban, parecían monos, vivían en la selva, creo que murieron ya, pero comían solo frutas y vivían y parecían holgados, ¿no? Parecían como micos, ¿no? O bueno, algo así parecido. Entonces fíjate que eso, muy delgados, muy buena contextura, entonces, y solo comían frutas, eran recolectores, ni siquiera cazaban. Y entonces eso te denomina una comunidad, ¿no? Sus saberes, sus historias, muchos están ligadas a la gastronomía, ¿no? Y qué interesante lo que acabas de mencionar desde el punto de vista antropológico del ser humano, porque ahí va incluido, si tú te fijas, una de las cosas implícitas es la conservación de los alimentos. Cómo ellos, no teniendo la tecnología que tenemos nosotros, lograban conservar. ¿Qué técnicas aplicaban? La salación, la congelación, los diferentes métodos, ¿verdad? Que aún hoy en día de manera tradicional y de nuestros pueblos todavía hay costumbres todavía que se mantienen y otras que se han perdido. Y eso es lo De acuerdo. importante, De hablar acuerdo. con... Y que inclusive hacen parte también de la sociedad, porque si tú miras los integrantes de la sociedad, algunos son dulces, otros son salados, otros son... Y esa combinación nos hace estar todos, como estábamos en el colegio, ¿no? El gafufo, el tipo nerd, entonces hacen parte de un conjunto y yo pensaría que eso también está vinculado a la alimentación, porque si no están todos esos ingredientes que se conjugan, pues sería un poco difícil llegar a un contexto global de las cosas, ¿no? Y sobre todo en lo que nos refiere a ese trato de la cotidianidad, ¿no? ¿Cómo saludan? ¿Será que saludan? ¿Comen? ¿No comen? Yo me acuerdo que llegué una vez a una comunidad y claro, uno va a una conferencia y habla con el uno y habla con el otro y estábamos como a 3.500 metros de altura. Y alguien sí me dijo, no hables mucho. Yo veía que la gente era muy callada. No hables mucho. Pero claro, se te mete el agua en los pulmones y llega un momento donde sentís el frío como una laja y yo, ¡ah! Y que no podía hablar y yo ya ahí sí dije, no más, no hablo más. Me abstengo un poco de hablar y bueno, hablemos de otras cosas. O hagamos otras cosas porque no podíamos hablar. Entonces, eso también infiere mucho en una comunidad, ¿no? Tienen que comer con mayor grasa porque tienen mayor frío y deben quemar esas calorías. Entonces, otra de las cosas que me parece muy importante, Saúl, y que sería bueno enmarcarlo aquí para los nuevos chefs, y es que también no se tiene en cuenta la alimentación en las etapas de la vida. Una cosa es cuando estás joven y bueno, de adolescente te comes el mundo, ¿no? Y luego llegas a estar en una edad adulta donde tienes que controlar lo que comes, ¿ves? Entonces nos hemos visto en la alimentación como coman todos porque no hay que no hay más, ¿no? Entonces nos ha hecho falta como un uso inteligente y muy apropiado en la alimentación y dado a ello es que vemos enfermedades recurrentes, ¿no? Porque yo a veces le digo a la persona, dígame qué come y me hace una lista, yo, eso es lo que no debe comer. Le cuento qué debe comer porque el cuerpo se adapta como a eso, ¿no? A lo que no quiere, no, o sea, es decir, adicta lo que no debe comer, ¿sí? Sí, Entonces tú dices, ella es hipertensa y vas a dar cuenta que come salado permanentemente, ¿sí? O es propensa a la diabetes, pero es porque come demasiado azúcar, definitivamente. Y su metabolismo lo procesa mal. Entonces yo pienso que parte de lo que uno ha aprendido en la historia de ser chef, además de todo lo que ocurre, es que nuestro compromiso está ligado a la alimentación y también a darle una mejor vida a las personas, ¿no? Qué rico los insumos que nos suban las feromonas y que nos mantengan activos y que en cada una de nuestras etapas de la vida podamos funcionar bien sin necesidad de tanta publicidad y de tanta propaganda y de tanta locura que te lleva al extremo.
Sí, en realidad que son muchas las verdades las que tú mencionas, porque de esas enfermedades recurrentes, tan así como tú mencionaste de la alta presión, está también el cáncer, ¿verdad? Por medio de los alimentos transgénicos, que es lo que hoy en día se ha puesto de moda, desgraciadamente, ¿verdad? Y eso nos ha enfermado a la sociedad. Podemos ver la diferencia en la alimentación que tenían nuestros abuelos con lo que tenemos nosotros, porque ellos no padecían de muchas enfermedades, ¿verdad? De acuerdo, pero entonces nos tenemos que poner en la campaña nosotros los chefs que somos pues, los que promovemos eso, ¿no? La sana alimentación o la nutrición sana, ¿sí? Y todas estas cosas, porque hay una de las cosas que a mí más me impacta, ¿no? Hace cocina saludable, entonces yo le digo a los demás, pero ¿usted qué cocina hace? Mata a los demás. Se supone que toda la cocina debe ser saludable, de una u otra manera. Otra cosa es que aluda a los campos de la salud, ¿no? Tales como la diabetes, la hipertensión, y que nos tenemos que hacer una dieta adecuada, ¿no? Estoy subiendo de peso, como yo tengo 8 kilos más, entonces me va a tocar planear cómo bajarlos. Entonces yo creo que eso sin matarme, ¿no? Sin volverme estas reinas de belleza. Entonces yo creo que hay que hacer un estudio muy claro de lo que somos realmente para la sociedad, ¿no? No solamente pues los que cocinan rico y qué bonita y cómo se ven de lindo los platos y tu cocina molecular cuando ahora tiene una cantidad de glucomato y bueno, tú sabes, todo lo que le están echando a las cosas. Entonces no es ético desde nuestra profesión y no es, digamos, honroso para nuestros maestros lo que está pasando en este momento, ¿no? Entonces, que lo hagan las industrias de alimentos, pero no los chefs. Para eso tienen ingenieros y con eso pues que los demanden. Pero no prestarse el gremio del arte culinario para eso cuando, como tú dices, lo que más aludimos es a una sana alimentación y sobre todo a una buena vida, ¿no? Recuerda que por ello es alrededor de los whiskies 21 años, las grandes celebraciones, la buena vida, y yo pienso que está relacionado fuertemente con ello. En realidad, pues es muy importante el decir que nosotros los chefs debemos estar ligados de manera permanente a lo que es nutrición, ¿verdad? Todo eso, pero una de las curiosidades es saber cómo ha sido el mezclar también el arte con la gastronomía, ya que he conocido que tú eres también directora artística de teatro y aparte en cuanto a la música, es muy interesante, ¿verdad? Podemos ver las diferentes habilidades, o sea, que sos de inteligencia múltiple, Ay, ¿verdad? gracias, sí. Pero una de las cosas que me parece muy importante de eso, hablar de la multiplicidad de los sentidos es muy importante, pero también recalcar lo que tú hablas, o lo que habíamos hablado, que caímos en cuenta en el tema de Batel, ¿no? Que era, o sea, conjugaba de una u otra manera todas las artes. Estaba representada la escultura, yo soy la embajadora de la Mundial de Art Carving, entonces vemos la escultura de las verduras, de las frutas. Ahora como presidente del Club Mundo Culinario, pues tú has visto todo el recorrido, los países, empiezas a ver tu escultura, pintura, y creo que por eso te digo que ha sido mi gran esfuerzo en el Club Mundo Culinario, porque lo que queremos es ver al humano más allá de un operador de una máquina, ¿sí? Que te le echas a la batidora, se perdió ese gran esplendor de lo que eran las grandes cocinas, ¿no? Y yo pienso que una de las experiencias más marcadas que yo tuve fue una vez que trabajé con una empresa que se llamaba Lincoln Key, aún existe, y yo soy fiel compradora de sus productos, luego de ser chef de ellos, y me recibió un chef, tú sabes que son todos pequeñitos, ¿no? Y uno es como altico. Entonces, él me dice, había mucha gente para escoger, y me dijo, tú no sabes mucho, pero yo te voy a enseñar. Y yo lo miré y yo dije, nah, ¿qué me va a enseñar este enano? Luego más adelante, bueno, muy gran chef, y más adelante hicimos la gran presentación del emperador King. Y me acuerdo que era cola de langosta y huevo esterilizado. Entonces hacía una aglomeración y luego una masa y yo decía, ¿qué esta masa? No entiendo. Luego saca mantequilla clarificada y empieza a hacer las esculturas de los tres, ¿no? Entonces yo ya iba en la mitad del animal. Este señor sabe mucho.
Entonces, creo que ese día me cayó de manera muy, muy bonita porque pues un gran escultor y como pues dibujaba las sombras, hacer el ave fénix con sus, bueno, ¿cómo se dice? Plumas, fue bastante sorprendente, me enseñó mucho. Y una de las cosas que yo creo que más honro de él es su respeto a la gastronomía, porque cuando hace la gran presentación del emperador King sale un papel de arroz que hace él como pergamino, que mismo lo hacía, y saca de sus peceras unos calamares y le sacaba con la plumilla la tinta, a presión en el momento, y yo, ¡oh! ¡Ah! Y luego empieza a escribir una carta al emperador Qin. Y yo lo miraba y yo decía, ¿este señor será que no sabe que murió? Claro que sabía. Pero para él era el honor de su, ¿me entiendes? Como si nosotros le estuviéramos escribiendo a un cacique, ¿no? Cacique Muisca, no sé, algo así. Y en honor a él, y lo hizo así. Entonces, para mí eso fue realmente sorprendente porque lo que la vida le trae a uno, ¿no? Unos grandes maestros que yo hasta mismo dije, este señor tiene nada que enseñarme. Luego me calla la boca y más adelante pues ciego o me he vuelto una de sus mejores pupilas porque pues me demostró lo que me dijo, ¿sí? Porque muchos te dicen, yo soy grande, ¡nah! Y uno después, ¿qué? Está loco, está mejor yo que él. Pero cuando ellos te superan y logras tener una escuela, yo creo que es un conquiste muy bello, yo creo que es lo que más he estado enamorada de la vida, ¿no? Cómo la vida te responde, ¿no? De una manera como tan sencilla, como tan diciente, ¿no? Sí, en realidad, pues que ahí quedó demostrado dos cosas, ¿verdad? En primera instancia, la primera lección que tú recibiste, ¿verdad? Que era de no juzgar al libro por su portada. Así sí, Fue lo la primero, portada pequeña. fue lo primero. De acuerdo, de acuerdo. Sí. Y lo segundo que tú pudiste apreciar es el hecho de cómo actuaba honrando la memoria artística de aquel gran rey, ¿verdad? O sea, estamos viendo las diferentes maneras en cómo podemos apreciar el arte y ahí se refleja en lo que él estaba haciendo, ¿verdad? De Porque él estaba, acuerdo. sí, él estaba haciendo uso eficiente de todo su conocimiento con lo que tenía a mano. Y eso era algo que en ese momento tanto para ti como para mí, si yo hubiera estado ahí, o sea, yo digo, wow, o sea, la misma expresión que tú tuviste, ¿verdad? Porque era algo No, inimaginable. no, eso fui al baño a llorar como 2 veces. Además que él me dijo algo muy bonito y es, yo te prometí que te iba a enseñar. ¿Me entiendes? Entonces yo pienso que también ese es el compromiso que tenemos nosotros con estas generaciones futuras, ¿no? De enseñarles correctamente, de no de la mitad de la receta, hombre, esto es poco ético, ¿sí? Lo que hacen ahora de quererse quedar con las recetas y menos ahora que el internet es tan amplio, ¿no? Y donde necesitamos más precisión que egocentrismos, creo yo, Saúl. Sí, y una de las cosas muy positivas de ahí es el hecho de que podemos ver lo fresco al momento de enseñar, o sea, la tranquilidad, la seguridad, ¿verdad? Porque esa seguridad te lo da únicamente cuando realmente sabes, ¿verdad? Porque sabemos bien De de que acuerdo, y yo a ese movimiento le llamo precisión, que creo que es de los más difíciles para llegar en el arte y en la vida, ¿sí? Yo me he dedicado como la investigación, me he dedicado en los campos culinarios, ¿no? A la biotecnología, a la industrialización, al menor impacto en el ecosistema, la sostenibilidad, como todos los temas como nobles y de alto costo, ¿no? Porque también tiene que ver un poco con eso. Pero digamos que esas escaladas lo llevan a uno como a esos territorios en donde tenés que utilizar la precisión. No puedes seguir jugando, ¿no? Al acierto, ¿no? Sino a buscar la medida correcta. Y pienso que eso es lo que nos diferencia de un profesional al otro, ¿sí? Mira, este sabe hacer parrilla y la sabe hacer perfecto porque ha logrado su técnica, ¿ya?
Y luego, pues ahí van evolucionando. Y si yo, como la jefe o chef de la cocina o la cadena o lo que sea, no le demuestro al que está ahí al lado mío que yo sé qué es lo que estoy hablando y soy precisa en hacerlo, ¿me entiendes? Y yo, pues, ay, aquí hay una cantidad de gente que habla carreta. Pero hacerlo es otra cosa. ¿Mm? Yo hablaba del tema del filet mignon y es una de las cosas que más creo que los cocineros, chef y parrilleros los pierden, ¿no? Nunca llegan al término. O sea, hacer un filet mignon es de gente especializada en eso y por eso la cocina francesa ha llegado tan lejos, ¿no? Y las demás, ¿no? Por temas de precisión, porque tú sabes el punto y tienes que llegar a ese punto para volverte profesional. Sí, o así como algunos platillos como pato a la orange, por ejemplo. ¿De acuerdo? Cazar la pata, la pata de la cazadora. Cásate al pato y tendrás todas sus vísceras. Así es, así es. Claro que sí, muy Sí, interesante. porque esa es la diferencia entre el pato, la cazadora y a la jardinera, ¿no? Sí, A la jardinera es un relleno con lo que tienes en la huerta. Y a la cazadora, pues le tenés que meter las menestras porque lo mataste, ¿no? Lo sí, cazaste. No sí. puedes, pues, botarle las menestras al perro. Tienen que ir dentro de la. Bueno, De parte cara, de se dan correcto. al perro, no al que le caza. Pero las otras no. Como las mayores, ¿no? Que son corazón, el hígado, y que hemos visto en la evolución, hablando de la cocina francesa, luego que viene la cocina de la revolución, cómo toda esa cocina de reyes llega al pueblo, incluyendo el foie gras, ¿no? Sí, el hígado de pato, sí, Claro, que eran, me acuerdo sí, que era Poité de Oca, de Faisán, y que sí, eran de los grandes reyes, porque pues ellos eran los que accedían a ese tipo de lujos, ¿no? sí, De que solo un ellos. ganso comiera tanto que le dieron un coma hepático o biliar, y de ahí sacar esa grasa, eso no lo hacía un pobre. Bueno, o alguien de menores ingresos, eso no sé decir, nadie es pobre, ¿no? Pero digamos que no tenían ingresos, entonces no podían hacer ello. Entonces logra volverse popular y yo creo que ese es el éxito de la Revolución Francesa. Sí, no, excelente. Está como el poco acceso hacia las cuevas de pescado. No todo el mundo lo puede, en realidad. No todo el Al mundo. huevo de centurión. Sí, así, claramente, ¿verdad? Coménteme, mi chef, por ejemplo, ¿cuál ha sido uno de los eventos más grandes que usted ha participado o que ha dirigido? ¿Por número de personas o por importancia? Pues tanto en persona como de importancia sería mencionar de ambos casos. Bueno, yo creo que es difícil la pregunta porque, por ejemplo, cuando vos cocinas para Reyes es un poco más tedioso, te prueba más gente, se vuelve más complicado, aunque es algo pues honorífico como tal, ¿no? Pero para mí el reto más grande es cocinarle a más de 1500 periodistas. O sea, si tú tienes un periodista y te sientes engañado, imagínate 1500. Entonces pienso que estás como frente a mucha crítica, ¿no? Y eso te vuelve como un poco dispendioso en el tema de la misión, pero bueno, no, uno cuando se concentra en lo que hace y lo hace con disciplina lo logra, ¿no? Y pienso que uno logra hasta abarcar expectativas más allá de lo que piensa. Claro que sí, ¿verdad? Y eso es lo importante, el poder realizar muy bien su trabajo, porque como bien dices, la crítica, así como puede ser constructiva cuando haces bien tu trabajo, puede ser muy destructiva si alguien quiere hacerte daño, ¿verdad? Yo pienso que la crítica es constructiva, lo otro es hablar mal de la gente. Yo creo que toda la crítica es constructiva. Sí, sí, Y pienso que, por ejemplo, cuando hicimos esto del CPB, yo estuve 2 años, o sea, me fue bien. Primer año lo hicimos, la gente quedó estresada, el segundo también. Ya yo dije, ya 3 años ya es como tener mucha corona. Pero nos fue bien en el sentido en el que algo muy lindo de lograr hacer eventos es capturar los gustos de los otros, ¿no? Tú cumples años, bueno, creo que a los periodistas lo que más les gusta es comer mucho. Eso nos lo han demostrado y tomar, ¿no?
Entonces, pues hicimos una buena representación, sobre todo cuando uno logra tener buenos insumos, ¿no? Sí, no, claro que sí, es importante en realidad y estamos viendo que el nivel en realidad, ¿verdad? Que te ha tocado cocinar es algo que no todo el mundo tiene el privilegio, ¿verdad? Entonces, una gran experiencia y una gran lección de vida la que has vivido, ¿verdad? Y la que nos estás compartiendo. Una de las interrogantes a saber, yo sé que ya me la has respondido, pero me gustaría que siempre la compartieras. El nombre Malak, el origen. Ah, bueno, muy bien. Este nombre es un nombre de origen árabe que significa el ángel o mi enviado, que es como cuando hablamos de Gabriel, ¿no? El ángel Gabriel que lleva un mensaje. Entonces, este lleva una misión, ¿no? Por eso es el nombre de Malak. Y pienso que en esta misión de ser chef, de lo que hemos hablado en toda esta entrevista, ¿cierto? La ética, la multidisciplinariedad, y todas estas cosas, pues debe ser una misión de vida y una misión de esta profesión, y creo que la hacemos con mucho orgullo, ¿no? Y creo que está muy bien cumplido en realidad, ¿verdad? Sí. Gracias, Saúl. Y como bien sabemos y lo mencionaste también, ¿verdad? También hay raíces italianas en tu familia. De la... Exactamente. Y esas raíces son las que también mantienen una comida saludable. Recordemos que la cocina mediterránea es una de las más saludables del mundo junto con la árabe, de cocinas ancestrales que aún hablan de esa buena alimentación, ¿no? Del aceite de oliva, del humus, de las cosas naturales, de lo que hemos hablado todo el tiempo, de nada de químicos, sino todo orgánico. Qué fabuloso en realidad y me gustaría que me compartieras, digamos, cómo ha sido tu experiencia de poder compartir tu conocimiento y experiencia mediante las clases magistrales televisadas que tú haces. Ah, bueno, y también hay conferencias presenciales que yo he hecho alrededor de mi vida. Pienso que es una de las formas de impactar más cortamente a una persona, porque cuando tú tienes a un profesor permanentemente, hay otro tipo de disciplina, ¿no? A cuando hay una clase magistral hay un mayor impacto, la gente te recibe más fresco, llegas más a las personas que cuando calificas, ¿no? Que ahí para calificar si hay una crítica y un proceso pedagógico, ¿no? Que a lo mejor en las clases magistrales tú vas a dictar una clase por encima de esa pedagogía. Exactamente, ya es una metodología que aplica, ¿verdad? Más Y bien una receta es, más que una clase, porque en la clase indica la pedagogía, pero en una receta uno, no sé, tú sabes, tienes una habilidad y la enseñas, pero no tienes que estudiar pedagogía para eso. Lo que sí pasa cuando estamos en escuelas de gastronomía. En las clases magistrales, y yo creo que más allá de una clase es el intercambio, ¿no? Vamos a tu país, aprendo del tuyo, tú aprendes del mío. Me ha pasado frecuentemente en Cuba, que ellos siempre hacen lo mismo, bueno, sus recetas y todo. Y a veces cuando vamos, les enseñamos a hacer otras recetas con lo mismo que tienen, ¿sí? Y a ellos eso les sorprende porque les cambia el cotidiano. Y yo creo que eso es lo lindo de este intercambio de conocimientos. sí, y es fabuloso en realidad, ¿verdad? Saber el hecho de cómo muchas veces puedes sacar de lo propio, o sea, de lo nuestro, algo nuevo que tú traes de tu país, ¿verdad? Porque en realidad son cosas que muchas veces son culturales, ¿verdad? Eso está como, me parece que al café ustedes le echan queso, me parece. No, a la de panela, Ajá, a con... lo que llaman en Ecuador chancaca. Oh, excelente. Al Eso café, no, al café ya no se le echa ni azúcar. sí, solo nosotros que distorsionamos echándole azúcar, porque en realidad lo legal es no echarle. Es no ponerle, exacto, igual la leche, ¿no? Ya estamos en una campaña de cero lactosa porque pues casi toda la leche está homologada. Entonces hay que generar otra cultura a través del lácteo. Yo pienso que una persona solo de consumir lácteos hasta los 7 años, ya después es una, es una osadía, ¿no? Sí, sí, fabuloso. ¿Cuáles son las grandes lecciones que más te ha traído una enseñanza de parte de uno de tus maestros? Lo que más recuerdas. Bueno, la que hablamos de la de Lee Kun Ki, y pienso que de las tantas que te enseñan, o que me enseñó, por ejemplo, Pino Scaringella,
que fue mi maestro gelato italiano y de pastelería y panadería artesanal, es que por encima de la rigidez que tenemos en la gastronomía, de la fuerza, de la rapidez, de la precisión que hemos hablado y el aceleramiento, trabajas con seres humanos. Entonces hay que tratarlos como humanos y no como máquinas, ¿no? Que a veces nos excedemos en gritar, yo no, nunca fui, ni me gustó esa escuela, aunque me tocó, de grite y de pute y de hable con todo el mundo. Y yo pienso que ahora hay que es más persuadir a la persona, entender que no somos nadie para gritar a otro y que también podemos perturbar su mentalidad a través de esos ejercicios tan fuertes que nos daba esa disciplina antigua, ¿no? Yo ahorita le estaba comentando a un amigo y le decía, no, pues yo saco multas, uno para no pelear y otro para que la gente a través de eso, mira que en el tránsito han aprendido, ¿no? Te ponen una multa y ya no la haces, la piensas dos veces más para hacerla. Entonces pienso que esa lección es muy grande porque te enseña a lo que tú acabas de decir, ¿no? A compartir ese conocimiento de una manera más ágil, más sencilla y más clara, que es lo más importante. Sí, en realidad que sí, porque muchas veces en vez de contribuir, dependiendo de la persona, se pueden provocar ciertos traumas, ¿verdad? Entonces eso afecta también en cuanto al aprendizaje de la persona. Y no sabemos el grado de sensibilidad que tenga el otro. Entonces no sabemos qué tanto yo le voy a afectar en eso a otra persona, ¿no? Si yo le digo a esa persona, no es capaz, eres un incapaz, de pronto voy a generar en él esa incapacidad que ni tenga, ¿no? Ni tenga. Entonces yo pienso que el amor en la cocina es algo que no se inculca, sino se hereda. Sí, y la verdad, créeme que en ese sentido es bien difícil cuando a uno le dicen que de repente es el peor evaluado o cuestiones así, o que no sabe hacer las cosas, o que se lo están diciendo constantemente, o que le cortan las alas. Lo digo por cierto aspecto de mi vida, ¿verdad? En la cual yo me detuve y me dio inseguridad, de la cual pues yo me quedaba congelado. Entonces, por un tiempo yo me aparté de la gastronomía, de la cocina, porque empecé a dudar también de mis capacidades, de mis habilidades, pues. Y eso es una parte dura en realidad. Y sí afecta psicológicamente. De Pero, acuerdo, de sí. acuerdo. Es que nada más que tú le entregues, le hagas una cena a tu novia y te digas, eso huele a feo, pues puede ser que no cocines en la vida, ¿no? A veces no es ni tanto del novio, sino que a veces de quienes uno más admira. Entonces, Igual, pero digamos cuando tengas algún sentimiento por esa persona y esperas que al menos te diga gracias y te contesta así, pues te acaba como el mundo, ¿no? Y eso hace que la persona no haga. Entonces, a mí me pasa mucho cuando me dicen, no soy capaz, en la primera no vas a ser capaz, en la 250 seguro lo haces bien. Entonces, hay que darles esa seguridad al equipo de trabajo de uno para que trabajemos en equipo. Yo creo que eso ha sido lo que siempre he tenido yo éxito en los eventos, en las cosas, es el trabajo en equipo. O sea, el sentirse respaldado el uno por el otro y no como que el chef que yo adoro, sino verlo como una persona, ¿no? Una de las cosas más lindas que yo he tenido en mi carrera, que pienso yo, y es que las personas te ven muy sencillo, ¿no? Y eso me gusta, porque la mayoría de personas dicen, ay, tú sales en televisión, tú haces, pero todavía quiero y creo que hasta morirme, tomar un bus, coger un caballo, irme a pie, no sé, irme en avión, luego en un yate, sin que eso me haga ser más o menos persona. Yo creo que eso es algo que impregna en el grupo y más si tú tienes unas habilidades, pues te van a admirar y van a entender que no eres tan petulante como esos estereotipos que nos venden de chef famosos y de artistas en general, ¿no? Entonces yo pienso que la sencillez en esto prima mucho, porque cuando eres sencillo, creo que la vida te sorprende más, ¿no? Y eso es más bello porque la vida es más sabia que uno y hay que entender esa sabiduría de una u otra manera. así es exactamente, lo importante es no detenerse. Yo decidí no detenerme después de haberme frenado. Aquí sigo, ¿verdad? Y pues en realidad pues no hay cosa mejor que disfrutar de un viaje en bus, ya sea porque sea lo único que andes en la bolsa o porque realmente te gusta. No, Bueno, y a pie también, qué rico caminar sin esperar que es que me tengo que subir en el último carro de la última tecnología. A veces a mí me da como rabia
cuando uno a veces invita a chefs a eventos y no saben mucho y hay que comprarles alfombra roja, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿a costa de qué? ¿Y como por qué? Entonces pienso que hay que ser un poco más sencillos en todo lo que se hace y más profesional en lo que se profesa, ¿no? Como tal. Grandes lecciones de vida la que nos estás dejando en realidad, ¿verdad? Porque esa es una lección de humildad, profesionalismo, certeza, empatía, ¿verdad? Son La todas, empatía, que es lo más difícil ahora, ¿no? exactamente, son todas esas áreas en las que estás dándonos esas lecciones y te lo agradezco, ¿verdad? Porque como bien he dicho, yo estoy en modo alumno en este conversatorio. Estás en modo aprendiz. No, exactamente. Pero mira que está muy bueno estas entrevistas contigo porque hay una reciprocidad, ¿no? Tú aprendes y eso genera una sinergia muy chévere. No, claro que sí, porque sabemos bien que salimos de toda ignorancia que nosotros tenemos, porque cada minuto aprendemos, ¿verdad? De lo más sencillo hasta lo más complejo. De acuerdo. Para Sí, todos nuestros amigos de Honduras. así es, y para el mundo también. Me Y gustaría, para el mundo también. gustaría saber hasta dónde te ha llevado la gastronomía a poder compartir ese conocimiento y experiencia que tú tienes. Bueno, yo hasta el momento tengo 45 medallas de gastronomía en temas de mérito culinario, clases magistrales y esto, embajador de diferentes países para promocionar pues su cultura, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios y creo que a Colombia, que de su gente me han apoyado mucho, porque no podría decir lo contrario, y que hemos de una u otra manera alcanzado lo que este país no había alcanzado antes, debido a que la cocina colombiana no es muy conocida. Entonces he podido hacer salsas de hormiga culona, aportar a la insectología, aportar a, digamos, al conocimiento literario con la langosta lomacondo de Gabriel García Márquez, que se la hizo el chef Gilbert Smith Duquesne y me dieron esa receta honoríficamente para promocionarla en el mundo y contar que somos algo más allá, como dice la canción, de coca, marihuana y café, ¿no? Hay algo más en Colombia y pienso que somos como todos estos, que somos los hijos de otros países que llegamos a hacer una multiculturalidad y yo creo que eso es Colombia, ¿no? El encuentro de razas y de diversidad cultural que es bastante predominante. Entonces, cuando hay esa diferencia de ideas, creo que se aporta mucho, ¿no? Claro que sí, su gente, ¿verdad? Porque yo tengo el honor de conocer grandes personalidades, entre ellas tú, ¿verdad? Puedo mencionar, ¿verdad? Pues a la chef Pati Quimbayo, ¿verdad? Puedo mencionar a nuestro amigo Sergio Riveros, a nuestro amigo Jorge Martínez, a nuestro amigo Carlos Rúa, entre otros que son grandes representantes, ¿verdad? De las cuales pues tomamos grandes lecciones y pues este momento créeme que es un honor el tenerte aquí en este Muchas conversatorio. gracias. Sí, Muchas gracias, Saúl. Para mí también es un honor y creo que la misión que estás teniendo de querer compartir el conocimiento al mundo y de que hablemos un poco más allá de lo que significa la gastronomía, sino lo que significa personalmente para nosotros esa gastronomía y cómo hemos, de pronto esas experiencias le pueden servir mucho a los jóvenes de ahora que tienen tantísimos vacíos. Yo exacto. creo que también por eso lo del Club Mundo Culinario y queremos que la gente de una u otra manera no coma como gato por liebre, ¿no? Sino que escuche bueno, quiero pues saber un plato hondureño de un hondureño, no de un norteamericano que fue a Honduras. Que claro, que casi nuestra misión como Club Mundo Culinario es llegar a la fidelidad de las cosas. Es decir, si hablamos en Colombia hacen lasaña, y la lasaña le echan, por ejemplo, a la boloñesa le echan en vez de orégano, páprica. No la tiene. Entonces, tenemos la información del italiano de primera mano que nos va a decir, la boloñesa es así. Entonces, en gran parte es eso porque la tecné y esto de la información tan desorbitada que nos trae el Internet nos da no llegar a la receta fiel, ¿no? O la original. Eso pasa también con Perú.
cambia el ají amarillo por cúrcuma, no, no cambia nada, no la hagas, más bien. Sí, o sea, yo puedo hacer eso, o bueno, digo, es una variación de una receta y bueno, le cambié su esencia, porque en sí tú sabes que el ají amarillo es la esencia de ello. ¿Mm? Sí, Entonces yo creo que eso es muy importante en la gastronomía porque nosotros damos digamos, un reencuentro de esa antropología que hablamos. Recuerdo ese lugar por la originalidad de él, ¿no? Viajé y conocí un plato, la popusa, por ejemplo, y viene alguien y me da, no, eso no es popusa, sí lo es, porque sé de qué está compuesto, ¿sí o sí, no? sí, claro que sí. Y a veces creen que la pupusa es hondureña, pero no, es del Salvador, es salvadoreña, ¿verdad? Y sí, en realidad me gustaría saber cómo fue que llegaste a Club Mundo Culinario, que ahora tú presides. Bueno, nosotros empezamos la idea de Club Mundo Culinario de Colombia Gastronómica y empezamos a encontrar, yo hacía que eventos y empezamos a encontrar esa necesidad de encontrar esa información en el mundo y de crear lazos comerciales en donde, en donde nosotros empezábamos a ver que los países no nos daban no encontrábamos, digamos, los insumos, no encontrábamos las recetas, entonces a través del intercambio comercial podíamos lograr encontrar esos insumos, encontrar ese encuentro de conocimientos a través de los festivales, generar una sinergia. Entonces yo empecé en el mundo culinario, pero luego me pareció chévere el club, porque yo dije, dentro del club podemos aunar estos esfuerzos tan grandes que tienen y los nuevos talentos, ¿no? De que hay gente que es muy buena, pero no tiene la oportunidad de conocerse. Entonces, en nuestro club mundo culinario están las especificaciones. Eres consultor, eres un instructor, eres un jurado, tienes una especialización en gastronomía, quieres dictar clases, además podemos tener libros. Entonces va a ser un mundo en donde yo voy a encontrar toda esa información de primera mano, donde voy a tener una escuela de gastronomía, donde voy a tener acceso a información mundial de primera mano. No que me lo dijo el otro, no que lo transcribí de otro idioma, sino que por el contrario lo dijo el original de su lugar. Ya hasta el día de hoy llevamos 40 países, donde tenemos una representatividad muy fuerte de países árabes, de países asiáticos, de países europeos, y pienso que para nosotros los latinos esa herramienta de Club Mundo Culinario va a ser muy buena, porque además que vamos a tener fondos de empleados de empleo para que califiquen, van a empezar a ver más allá de que la gente quiere, yo quiero subirme a un barco, pero no sabe qué necesita para subirse a un barco, ¿ok? Entonces pienso que el Club Mundo Culinario es esa herramienta en donde nosotros, los latinos, aprendemos del mundo y ese otro mundo que no es hispano aprende de nosotros, porque fíjate que ya hay el cacao centroamericano, quiero conocer sobre la cocina peruana, quiero conocer sobre México, y aún Estados Unidos ha sido un boom en la gastronomía en algunas cosas, ¿no? Tenemos cortes del corte azul de carnes, tenemos unas parrillas norteamericanas que no las podemos exceptuar, ¿no? Arriba. Entonces pienso que la gastronomía, y Argentina, que es tan predominante, Chile con sus vinos, entonces pienso que es un intercambio comercial y un intercambio de conocimientos y de todo su sentido, que pienso que es una herramienta que en este momento como colombianos la estamos generando para el mundo y eso nos llena de mucho orgullo y de mucha esperanza de pronto eso que estamos recogiendo, aplicarlo hacia Colombia, que es un país de grandes migrantes, ¿no? Muy parecido a Estados Unidos. Entonces hay colonias de alemanes, hay colonias de españoles, incluso muchas ciudades tienen sus nombres, ¿no? O sea, aquí está Berlín, está por allá, bueno, todos estos países y están en Colombia, lo que quiere decir que hay una transculturización bastante importante. Entonces pienso que esto nos da una herramienta para escribir un nuevo capítulo de gastronomía colombiana. Y para mí, pues, jugarle o apostarle un poco a que a los americanos, más los suramericanos y centroamericanos, seamos la despensa de alimentos del mundo, donde podamos de una u otra manera generar calidad de vida más que otra cosa.
Excelente, todo lo que tú dices en realidad, ¿verdad? Y eso es muy interesante, Club Mundo Culinario. Una de las cosas que también yo quiero agradecerte es que tú pues también me has tomado en consideración para poder invitarme a participar, ¿verdad? A festivales, tal como fue lo del ceviche, ¿verdad? Que estábamos celebrando ese platillo peruano al Y estilo. eres nuestro único representante de Honduras. Gracias, gracias. Me siento muy honrado en realidad. Y a la vez también, ¿verdad? A pesar de algunas dificultades, sé que cometí algunos errores, pero por lo menos cumplí en cuanto a lo de a lo de la ropa vieja del platillo cubano, ¿verdad? De lo cual pues yo te agradezco esa consideración, ¿verdad? Honduras te lo agradece y yo en lo personal, a través de mi voz, ¿verdad? Hoy te esperamos en Colombia, en los eventos que hagamos. Yo creo que la vida está en la prueba del ensayo y el error, ¿no? No podemos quedarnos con que toda la vida vamos a ser iguales o que lo que tenemos es lo único, sino por el contrario, yo pienso que se basa la amistad y en el profesionalismo en esas fórmulas que hice, ¿no? De empatía, de sinergia, de solidaridad, de que a veces también nos unimos a causas sociales, ayudemos a los niños del cáncer, ayudemos a los niños del VIH, y eso se vuelve muy importante en la vida porque deja uno de ser un ser natural para transformar la vida de los demás. Claro que sí, y también podemos ver de que se trabaja en conjunto, porque digamos, yo siempre me gusta asesorarme, al representar un platillo de un lugar, me asesoro de la persona del origen, ¿verdad? Porque así nomás no podemos lanzarnos, siempre en la parte histórica. En ese caso de Cuba, yo me asesoré de mi buena amiga Yoledani Trujillo, una gran maestra de Cuba, grandes representantes y un pueblo muy admirable, realmente. Gracias por todo eso, mi querida Malak, ¿verdad? Por esas oportunidades y por esa representación que me has dado. Con Eh, muchísimo gusto, tú sabes que siempre a la orden y que también nos has demostrado el gran profesional que eres y yo pienso que todo, como te decía anteriormente, parte de esa empatía que debemos tener como seres humanos, ¿no? Y también como profesionales, porque eso nadie nació aprendido, todos tenemos que aprender en la marcha. exactamente. Dios me permita llegar a la hermosa Colombia, así como a otros países que yo sé que me van a poder recibir, aunque sea para tirarme un poquito de agua, pero ahí voy a ir. Como punto. Claro que sí, me encanta esta entrevista, te agradezco mucho por la oportunidad, por haber de pronto aportado, como dices tú, a Honduras y al mundo, digamos, en esas experiencias que uno ha tenido para que los demás no hagan o no caigan por lo que uno pasó. Sí, me gustaría, ya diste el consejo hacia quienes vienen comenzando, pero me gustaría que nos dieras un consejo a quienes seguimos aprendiendo día a día en esta gran carrera, ¿verdad? Porque sabemos muy bien que aprendemos de los mejores y en este caso estamos aprendiendo en esta oportunidad de tu persona. Bueno, yo creo que una de las cosas que más debemos aprender en esta etapa casi de maduración de la vida es, digamos, a escribir, ¿no? Escribir libros, artículos, dejar plasmado lo que se hace de una u otra manera, ¿no? Porque por eso es que el conocimiento de una u otra forma se repliega, porque está escrito, porque se dice, porque se cuenta. Pienso que le debemos al mundo el patrimonio, ¿sí? Y bueno, que apoye la sostenibilidad, la ecología, la identidad cultural. Pienso que esa es la deuda que tenemos y esa deuda está entre nosotros los que somos maduritos, no los jóvenes, porque nosotros somos los que tenemos la experiencia y podemos debatir, ¿no? Otra cosa es bajarle al ego, demasiado ego volando por ahí que no va a llegar a ningún lado. Pienso que a la final la señora de una esquina cocina y a veces es más bueno que uno y no lo tiene uno que aplaudir. Entonces, bajarle un poco al ego, ya estamos muy grandes para eso. Y pienso que la última consejo es capitalícense, por Dios, las propinas no dan nada. Las propinas no enriquecen, por favor, chicos. No, claro que sí. Esos son mis tres consejos. Y el último, hacer todo con el corazón. Yo pienso que cuando tú haces todo con el corazón, el mundo se abre, la gente ve tu intención, te quieren, lo que tú hablas de la sencillez, ¿no? Vas a un lugar y antes que se tenían como miedo, que le doy a la chef de comer, y cuando te das cuenta que no, es más tranquilo de lo que pensabas, hay una sorpresa agradable, ¿no? Y pienso que siempre debemos dejar
esa sorpresa agradable e inolvidable en los que tenemos un poco de tiempo para compartir. Claro, y uno de los puntos también muy importantes es cuidar nuestra salud. Muchas veces nosotros nos descuidamos horriblemente y ahí son los efectos, ya los achaques que pues nos dejan huellas, nos dejan marcas. Claro, con todas estas nochadas, pero hace parte del oficio. Yo he visto gente que mayor, pues en la Federación Culinaria de Cuba hay un señor como de 90 años y trabaja más que uno. Sí. Y uno dice, esto es admirable, yo creo que ese señor le da un paro y ahí queda. Pero eso es salud, trabaja, se cree útil, le pagan, disfruta y aún se cree joven, que es lo más bueno. Sí. Bueno, mi querida Malak, mi chef, mi maestra de vida, yo te agradezco realmente de manera profunda porque créeme que ha sido un reto el poder llegar a este momento, no ha sido fácil, pero ha valido totalmente la pena. Yo te puedo decir que desde lo más profundo de mi corazón y desde mi hermosa tierra catracha, yo te mando un inmenso abrazo hasta la hermosa Colombia, donde también ahí tengo corazón, yo sé muy bien, y te lo agradezco por todo lo que has compartido con todos nosotros en su conversatorio. Muchísimas gracias, era una cita que nos debíamos desde hace mucho tiempo. Creo que la vida se encuentra cuando es necesario y que logramos de pronto sacarle un poquito más el jugo a esto. Qué pena contigo, pero siempre ha sido como mi tiempo y he estado cada vez más apretada debido a que estamos cerca a nuestro Copa Culinaria de Malasia, que ojalá estemos allá si no hay ningún inconveniente con el virus, si no hay ningún contratiempo con los aviones y podemos lograr impactar en Asia un poco mejor de lo que lo hemos logrado hacer. Sí, mil gracias. Te agradezco por la invitación y espero que no sea la única vez que podamos compartir con nuestros amigos hondureños y con nuestros amigos de habla hispana y los que no son de habla hispana y hablan español, ¿no? Y nos entienden. Te agradezco mucho por esta invitación. Claro que no, vas a ver de que por mi lado, en todo donde sea posible abrirte las puertas, así lo haré, ¿verdad? Porque muchísimas gracias. A cada uno de ustedes, ¿verdad? Un inmenso abrazo y muchísimas gracias, Malak. Nos vemos. A ti y a todo el pueblo hondureño, que espero llegar pronto allá para que compartamos algo de cocina colombiana y de cocina árabe también, ¿no? Que ese es el doble truco. Ah, bueno, Italia también, ya tenemos. Un abrazo, muchas gracias. Gracias.